Si llevas meses mandando tu currículum a portales de empleo y nadie te llama, tengo una mala noticia y una buena. ¿Cuál quieres escuchar primero? La mala, pues te la digo. El problema no está en tu currículum, es que estás compitiendo por el 20% del mercado laboral actual. Y eso es un problema gordo. Lo bueno, o la parte buena, noticia buena, es que el otro 80% tiene nombre. Y hoy te enseño exactamente cómo se mueve y cómo entras en él. Y se llama mercado oculto. Voy a hacer esto en 3 bloques. Primero, cómo funciona el mercado visible y por qué un robot decide si tu currículum llega a un humano. Segundo punto, cómo funciona ese mercado oculto. Ese mercado que no se ve, por eso se llama oculto. El que se mueve sin ATS, sin anuncios, sin que tú lo veas, pero que existe. Y el tercero, por qué LinkedIn deja de ser una red social más y se convierte en tu única puerta de entrada a ese 80% que conforma el mercado oculto. Así que quédate hasta el final, porque la parte 3 es la que de verdad cambia resultados. Empecemos por lo que todos conocéis. Portales de empleo. LinkedIn, Infojobs, Indeed, Primer Empleo, Busco Empleo, Disjob, Tic Empleo. Todo eso es mercado visible. Una empresa tiene una vacante. La publica y recibe 200, 300, a veces 800 candidaturas según el tipo de posición, el tipo de mercado, el tipo de oferta, el tipo de demanda y todo. ¿Y quién lee esas 800 candidaturas? Es imposible que una persona humana las lea. Es una locura. Por cada posición, candidatos que existen, que encajan, que no encajan, que son buenos, que no lo son. Hay un montón porque apuntarse a ofertas es gratis. Es gratis. Y lo que hacemos es coger el móvil por la mañana, móvil, café, sorbito de café y candidatura, como locos. ¿Por qué? Porque es gratis y es normal, pero ¿cuál es el problema? Que se acumulan muchísimos candidatos en cada posición y eso es inviable, no se puede gestionar. Entonces, ¿qué pasa? Que existe un ATS. Un ATS, que para los que no lo conocéis, es un sistema de seguimiento de candidaturas, es un software que lo que hace es escanear los currículums, pero ya sabéis, que os lo he dicho en algún vídeo anteriormente, que en el caso de LinkedIn, por ejemplo, Indeed o Infojobs, lo que escanea sobre todo es el perfil y no el currículum, pero vamos a hablar igualmente de currículums, ¿vale? Pero usaremos el concepto de currículums, pero pensad también en vuestro perfil de vuestras redes sociales o de vuestras plataformas de empleo, porque el ATS es más fácil escanear sobre un documento que sea igual para todos, que no escanear sobre un currículum que es diferente para cada uno de nosotros. El currículum lo podemos ser 100 aquí ahora conectados y que cada uno tenga un currículum diferente. En cambio, el perfil de LinkedIn es el mismo para los 100. El de Indeed es el mismo para los 100. El de Infojobs es el mismo para los 100. Y al ATS es más fácil analizar o escanear vuestros perfiles que vuestros currículums. Pero ya he hablado alguna vez sobre la importancia de vuestro perfil sobre vuestros currículums, así que no voy a volver a hacerlo hoy. Pero te animaré, si te interesa este tema, a que veas mi penúltima publicación, creo que es la que habla precisamente del tema de los perfiles. Pero sigamos. En este caso, como os decía, hay un ATS que escanea esos perfiles, esos currículums, ¿buscando qué? Buscando las famosas palabras clave, buscando una estructura determinada, buscando coincidencias con la oferta, y si tu currículum no está optimizado para eso, ni siquiera llega a la bandeja del reclutador. Se queda a mitad de camino. El ATS rankea, hace un ranking de todos los candidatos y a lo mejor el tuyo se queda en la parte bajita, no en la parte alta. Por lo tanto, el reclutador nunca va a bajar tan abajo para ver tu perfil porque se va a quedar entre el 100 y el 85 o 80% de los candidatos de encaje. Entre el 100 y el 80 o 75% de encaje sobre la oferta. Si tú estás en un 55, ya no apareces arriba. Estás abajo, escondido o escondida y no vas a ser visible, ni encontrable, ni analizable. Y lo digo desde dentro. Yo he sido ese filtro. Yo he sido ese filtro humano que solo ve lo que el sistema deja pasar. Yo soy reclutador, llevo más de 15 años siendo reclutador y headhunter, y por lo tanto conozco muy bien los procesos de selección, cómo funcionan los ATS y cómo funcionan esos sistemas que lo que hacen es escanear vuestros perfiles. Y eso ya es un problema. Eso en sí ya es un problema. Porque el problema principal del mercado visible, ¿cuál es? Que tenéis un porcentaje de éxito mínimo. Imagínate que sois 300 candidatos apuntados a una oferta. 300. De esos 300, para cubrir una única vacante, tenemos el 0,3% de posibilidades de ser el candidato finalista o la candidata finalista. Fíjate que estás más cerca del 0 que del 1%. Y el 1% está muy lejos del 100%. Y apuntarse a 1000 ofertas no te garantiza que consigas ese 100%. No se suman. No es que digas, me apunto a una oferta, tengo 0,3, me apunto a 10, tengo el 3%. No. Cada oferta tiene su propio porcentaje de encaje según las palabras clave que tengas, la estructura y lo que necesita la compañía. Palabras clave como son sectores, roles, localidad, tecnología, todo eso son palabras clave que escanea la ATS buscando el encaje con la oferta. Pero como te decía, eso no es lo más importante. Lo más importante que es ese 80% que no estás disfrutando y no estás sabiendo hacer.
Y aquí hablo del segundo bloque, el mercado oculto. ¿Qué es el mercado oculto? Eso es súper importante. El mercado oculto son todas esas vacantes que una empresa cubre sin llegar a publicar nunca una oferta. ¿Y cómo se cubren? Porque claro, preguntas, ¿cómo se cubren si no se publica ni en portales, ni en redes, ni en ningún sitio visible? ¿Por qué existen? ¿Por qué hay un mercado oculto? Pues básicamente por 5 razones muy concretas que veo cada semana en mi trabajo como headhunter. La primera de ellas es el coste y el tiempo. Publicar una oferta, parece que no, pero es carísimo. Gestionar centenares de candidaturas y hacer un proceso de selección completo cuesta dinero y semanas y tiempo. Y si hay un atajo, la empresa lo toma. Y ese atajo es el mercado oculto. Por eso no todas las ofertas se publican. El segundo es la discreción. El segundo punto por el cual se genera el mercado oculto es la discreción. Cuando se sustituye a alguien, por ejemplo, o se reestructura un departamento, lo último que quiere la empresa es que se sepa fuera. Y por lo tanto, publicar una oferta es publicar la estrategia que tiene esa compañía. O imagínate que quiero cambiar a mi director comercial y pongo un anuncio que estoy buscando un director comercial. Esa persona se va a enterar porque tiene amigos, conocidos o lo ha visto él o ella. Y por lo tanto ahí puede haber un problema. Entonces la empresa, por un tema de discreción, no se la juega. El tercero es el riesgo. Contratar mal sale caro. Sale muy caro contratar mal. Y un candidato recomendado, frente a uno desconocido, que llega de un portal de empleo, tiene mayor confianza y reduce ese riesgo de fallo, porque al final la recomendación viene de alguien que te conoce bien a ti, que conoce la compañía, que conoce a esa persona y puede hablar por esa persona. Al final, una recomendación reduce el riesgo de una incorporación mala y por lo tanto la empresa también quiere reducir al máximo sus riesgos a la hora de incorporar. Y tener un headhunter, por ejemplo, que haga esa primera criba o esa primera búsqueda, te asegura de que haya una entrevista previa, que puedas ya directamente que te vengan candidatos cribados, filtrados y con un informe completo. El cuarto es la velocidad. Si ya tienes en mente a alguien, por ejemplo, un excompañero, un contacto, un perfil que ya conocías, por ejemplo, ¿por qué esperar 300 candidaturas para encontrar lo que ya tienes identificado? Es mucho más rápido directamente hablar con esa persona y comentarle que tienes ese proyecto. Más rápido, más directo, con menos trabajo y menos coste que decíamos anteriormente. Fíjate que también es un punto importante. Y el quinto punto es el filtrado previo. Antes de publicar nada, muchas empresas agotan su red interna. Tienes empleados actuales, antiguos candidatos en la base de datos, contactos de confianza. La oferta pública es en muchas veces el último recurso y no el primero. Así que cuando buscas solamente en portales de empleo, no es que te falte suerte, es que estás jugando solo con el 20% del tablero y te estás olvidando del otro 80% que es el mercado oculto. Y te he comentado por qué se crea este mercado oculto y por qué existe. Y el mercado oculto ha existido siempre, siempre ha existido. Antes de que hubiese internet ya había mercado oculto. Cuando la gente decía, oye, me han dicho que en Barcelona están contratando gente para el sector de la construcción y tú venías de Cádiz a encontrar trabajo en Barcelona porque alguien que estaba aquí te había dicho que estaban buscando gente. Eso ya era mercado oculto. En la Edad Media había mercado oculto. Y actualmente el mercado oculto sigue ocupando un gran porcentaje. Lo que pasa es que durante años, desde que salió Internet, hemos ido acomodándonos a ese mercado visible y olvidándonos de ese mercado oculto. ¿Por qué? Por la inmediatez. Porque es más fácil coger esto y apuntar. Está Bruce. Hola, soy Bruce. Es más fácil coger el teléfono y apuntarse a ofertas de una forma descontrolada que empezar a desarrollar el mercado oculto, porque eso implica crear relaciones, crear referencias, crear posicionamiento, utilizar tu perfil de LinkedIn, utilizar o trabajar tu perfil de InfoJobs. Eso es mucho más trabajo y no es tan cómodo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es más útil, es mucho más útil, sirve mejor, al final acaba siendo más rápido y más útil que simplemente postular ofertas. Conozco gente que se pasa el día postulando ofertas y no le llaman. Eso es como jugar a la lotería. Habrá gente que a lo mejor juegue y le toque y nos emocionemos por ellos y sintamos envidia o alegría o que sintamos muchos tipos de sentimientos hacia esa persona. Pero ¿cuánta gente conoces tú que lleva toda la vida jugando a la lotería y no le ha tocado nunca? Pero que seáis conscientes de que ese porcentaje es muy bajo y puede ser que no se esté beneficiando. Y aquí la importancia del mercado oculto, ¿cuál es? Que el contacto es directamente con las personas, no con ATS de por medio. ¡Ojo! ¡Ojo! Lo que te estoy diciendo. Aquí sí que coge peso ya también tu currículum, no solamente tu perfil de LinkedIn. Tu perfil de LinkedIn siempre será lo más importante y lo veremos en el siguiente bloque. Pero aquí tu currículum sí que empieza a tener más peso. ¿Por qué? Porque puedes hablar directamente con el que puede ser tu jefe. Que esa persona de tú a tú va a valorar mucho más lo que llevas haciendo, de dónde vienes, etcétera, etcétera. Puedes hablar directamente con recursos humanos. Puedes hablar directamente con la competencia. ¿Cuál es el problema? Que mientras trabajas no lo haces. Y es un error. Cuando estás trabajando es cuando deberías hacer todos esos ejercicios de mercado oculto para que en el momento que busques trabajo la gente ya te conozca, ya te valore y sea más fácil reengancharte. Pero no lo hacéis. No lo hacéis. Nunca me hacéis caso. Siempre venís a mi canal cuando estáis buscando empleo, no cuando estáis trabajando. Ojalá mi canal llegase a la gente que está trabajando en lugar de los que ya no están trabajando. Porque os ahorraría muchísimo tiempo de daros cuenta y decir...
¿Cómo puede ser que no lo viese antes? Pero lamentablemente llegáis aquí cuando ya es un poco tarde. Y toca empezar desde cero. El mercado oculto se mueve sin ATS. El mercado visible se mueve con un ATS, objetivo, matemático, un Terminator en toda regla. 2 y 2 son 4. Analiza tu perfil, compara con la oferta, hace un encaje, un scoring match, y según el scoring match que tengas, te va a poner arriba o abajo. Se acabó. El mercado oculto no se mueve con ATS, se mueve por personas que saben leer entre líneas, que valoran lo que les dices, e incluso aunque sea metafórico, o saben entender el potencial que tienes. El algoritmo de los ATS no. La pregunta es, si no hay ATS y no hay formulario y no hay enviar candidatura, ¿cómo se cubren esas vacantes? ¿Y por qué vías se cubren? Y aquí te voy a hablar de las 4 vías por las cuales se cubren. La primera de ellas es los referidos internos. Imagínate una empresa que necesita un perfil, un ingeniero industrial, por ejemplo, y le pide a sus ingenieros industriales de la compañía, oye, necesitamos un ingeniero industrial, si sabéis de alguien, decídnoslo porque lo estamos buscando. Y ahí un empleado recomienda a alguien de su círculo, por ejemplo, de amigos o conocidos o estudiantes, y esa es la vía número 1 de casi todas las empresas. Porque alguien de dentro ya pone su reputación como garantía. Y eso es súper importante. O sea, conocer gente de tu sector a mismo nivel que tú también es un portal, es una puerta al mercado oculto. No solamente hablar con tus jefes, que también lo hablaremos, sino hablar también con tus compañeros para que puedan referenciarte. Y cuando hablamos de hablar con tus compañeros no me refiero a un mensajito de hola, busco empleo y se acabó. Ya me conocéis, ya me conoces y sabes cómo soy. Y no me gustan esos mensajes tan directos. No funcionan, no sirven. Los recibo cada día. Héctor, toma mi currículum, estoy buscando trabajo, toma, te lo mando. Y no sirve para nada. Tengo un mensaje pregrabado, precioso, de esos que tengo guardado en una carpetita, donde pongo, gracias por tu currículum, actualmente no estoy generando ninguna posición que pueda serte útil, pero me encantará ponerme en contacto contigo si me surge algo. Y lo tengo grabado, y no me avergüenza decirlo que lo tengo grabado, porque esa gente desconocida que me manda un currículum no me interesa, no me interesa. Antes prefiero hablar con alguno de vosotros, con los que ya he hablado previamente por LinkedIn, o que me habéis escrito por YouTube, o que me habéis mandado mensajes por privados, o con los que he hecho un café virtual que por cierto puedes pedir cuando quieras para que nos podamos ver y podamos analizar tu trayectoria, tu estrategia y cómo estás buscando este trabajo. Pero esa gente para mí tiene prioridad, no un desconocido o una desconocida que me manda un currículum de golpe. Y te diría una cosa, en más de 15 años creo que nunca ha venido el momento en el que alguien me mande un mensaje y coincida con una posición que estoy buscando en ese momento que encaje perfectamente en esa persona. Creo que jamás me ha pasado. El día que me pase, mira, piel de gallina. Piel de gallina el día que me pase. Voy a ponerme los ojos en blanco, voy así como a flotar, muy divino yo, ¿sabes? Pero nunca me ha pasado en 15 años que alguien me escriba y coincida con una posición que le encaje en sitio, en salario, en roles, en funciones, en experiencia. Jamás me ha pasado. Y lo repito de nuevo, jamás me ha pasado. Y he llevado muchísimos procesos de selección y me ha escrito muchísima gente. Pero volviendo al tema que es lo que nos interesa. El empleado recomendado es el primero. El segundo, te sorprenderá, pero ¿el segundo cuál es? Los headhunters y consultores de recursos humanos, empresas como la mía, en la que un cliente me contacta y me pide, oye Héctor, necesitamos un tipo de perfil determinado. ¿Y yo qué hago? Hago una búsqueda directa de esos perfiles, ¿mediante qué? Mediante LinkedIn. ¿Mediante palabras qué? Mediante palabras clave. Muy bien. Mediante búsquedas booleanas para encontrar esos perfiles que encajen perfectamente con la posición. Esos perfiles que yo busco, si no me encajan inicialmente, les voy a llamar para quitar las dudas y no sé qué, no sé cuántos. No. Yo llamo y contacto a los que me encajan a priori. Después puede ser que no me encajen, pero que a priori me tienen que encajar. Así que olvidaros de la imagen idílica, romántica casi, como una especie de K-pop drama, un K-drama de estos coreanos, en el cual el headhunter o reclutador llama a todo el mundo para solventar sus dudas. Es mentira. Y he leído mensajes en LinkedIn donde hay gente que dice que, y reclutadores que lo dicen, es que el reclutador tiene que llamar a todo el mundo. Y esa persona, te digo yo que no lo hace. Hay mucha gente que se vende con mensajes que después no son reales. ¿Por qué no tienes tiempo? Porque no te pagan para llamar a todo el mundo, te pagan por cubrir esa vacante. ¿Y tu trabajo cuál es? Es buscar esos perfiles concretos, buscarlos y contactarlos. Y el currículum ahí no pasa por un ATS, porque nunca hubo un formulario que rellenar. Es directamente one to one con la persona. Y ahí el ATS, olvídate, no es un problema. El tercero es la base de datos. Y ahí la base de datos tenemos o base de datos externas, por ejemplo, como Heise, Michael Page, Adecco, etcétera, que tienen su base de datos de candidatos o de clientes que se han apuntado alguna vez a alguna oferta. O tenemos otra base de datos muy importante, que seguramente conocerás bien, que es LinkedIn. LinkedIn sigue siendo una base de datos potente, tenemos hasta 30.000 contactos, por lo tanto podemos tener allí una muy buena base de datos para utilizar en los procesos de selección. Los de primer nivel, los famosos de primer nivel que se llaman. Lo importante es tener una relación con ese headhunter para que te pueda recordar. Eso sí, eso sí.
Así que es más importante quizá trabajarse esa relación que trabajarse ese ser contacto solamente. Y si tenéis una buena relación, a lo mejor esta te agrega a él porque le interesa. Y el último, el contacto directo. Alguien que ya conocía tu trabajo, tu perfil de LinkedIn, una charla, un evento, y que cuando surge la vacante piensa en ti antes de pensar en publicar nada. Y ahí que depende tu networking, tus relaciones y sobre todo el impacto que puedas generar en la propia red. ¿Y eso cómo lo hacemos? Ya te puedes imaginar, con esa cosa que no te gusta nada hacer porque te da mucha pereza. Mucha pereza. Y se llama publicar en LinkedIn. Pero claro, tengo que decirlo siempre, publicad en LinkedIn, cread contenido. No para que seáis influencers y la gente coree vuestros nombres gritando ahí. No, sino para que básicamente la gente os recuerde, para que os posicionéis vuestra marca profesional, para que seáis un referente y no un influente. Influyente. El referente sí, influyente no. Pero ¿ves el patrón? Hay un patrón claro. En los 4 casos que dependen de que alguien ya te conozca, dependen de que alguien te recuerde y dependen de que alguien te encuentre, o al menos que el algoritmo te muestre a esa persona. Y ahí es donde entra la pieza que lo conecta todo. La pieza mágica, magia. Esa pieza fundamental que conoces bien y sabes cómo se llama. Dímelo, quiero escucharlo. ¿Cómo se llama? LinkedIn. Efectivamente, LinkedIn. Y aquí es donde la mayoría de gente se equivoca con LinkedIn. Porque LinkedIn no es una red para estar. No lo es. LinkedIn no es como TikTok, que empiezas a ver vídeos y sin darte cuenta han pasado 7 días y no has levantado la vista del móvil. No. LinkedIn no es una red social al uso, por mucho que algunos la consideren, pero los que la consideran una red social al uso son los que la usan mal en mayoría de ocasiones. LinkedIn es un metabuscador, lo he dicho 1000 veces, es un portal de empleo, es un e-learning, es una página de grupos, es una página de empresas, es una página de empleos. Tiene muchas características LinkedIn y no es una red al uso. Es la base de datos más grande del mundo a nivel profesional. Así de claro te lo digo. Es una base de datos brutal de todos los perfiles activos e inactivos profesionales que hay. Y es exactamente donde los reclutadores buscamos cuando no publicamos una oferta. Cuando un cliente me pide un director financiero para Granollers, por ejemplo, a la de Barcelona, con unas características que venga del mundo del retail, por ejemplo, y en LinkedIn es donde lo voy a encontrar. En LinkedIn, no en Google. Voy a Google y pongo director financiero retail y me va a mandar a 1000 cosas que no van a ser candidaturas. Y aquí hay 3 cosas que pasan en LinkedIn y que no pasan en ningún otro portal. Por ejemplo, que el recruiter te busca aunque no estés buscando tú. El recruiter no te busca a ti, el recruiter busca cubrir una vacante. Contigo o sin ti, le da igual al recruiter. Lo que tienes que conseguir es que cuando el recruiter busca, tú seas mostrado. ¿Y mostrado? ¿Quién te va a mostrar ante el recruiter? El algoritmo de LinkedIn. El algoritmo con esas palabras clave que estás utilizando. Si no estás utilizando las palabras clave que está utilizando el recruiter para buscar a alguien como tú, no vas a aparecer en esa búsqueda. Pero fíjate que a diferencia de otros portales como Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Meta, Twitter o lo que sea, en este portal, en el de LinkedIn, el recruiter te busca incluso aunque tú no estés activamente buscando. Con LinkedIn Recruiter, por ejemplo, o con LinkedIn Premium, filtramos por puestos, por sector, por ubicación, por palabras clave del perfil. Si tu perfil no tiene esas palabras clave, bien colocadas es literalmente invisible en la búsqueda. Tu perfil es tu propio ATS personal y tú decides qué palabras clave meterle o mostrar para ser encontrable para unas posiciones y no serlo para otras. Pero fíjate que esto solo pasa en LinkedIn. Otra más es que el contenido te posiciona antes de la entrevista. Cuando publicas algo de valor en tu sector, no estás haciendo networking de postureo, ¿vale? Estás entrando en el radar de gente que dentro de 3 meses puede tener exactamente la vacante que buscas. Yo he encontrado a candidatos directamente por algo que vi en un post suyo, sin que hubiera ninguna oferta publicada. Y porque vi un post suyo, le seguí, le agregué, al cabo de unos meses me salió una oferta, le contacté porque me acordaba de esa persona y porque seguía viendo sus publicaciones, quedamos en vernos, e incluso he habido candidatos en los que he contactado, que ellos personalmente en ese momento no estaban interesados, pero me han referenciado a algún conocido suyo que sí que estaba interesado y ha sido candidato finalista. O sea, fíjate que en LinkedIn las publicaciones nos permiten interconectar y generar una red muy potente. Y esto no pasa en otras redes. En YouTube, por ejemplo, no se generan esas redes. Y tercer punto, que tu red es el acceso al mercado oculto literalmente. Literalmente. Cada conexión de segundo grado es una puerta a una vacante que jamás se va a publicar. Cuantas más conversaciones reales tengas, más posibilidades de que alguien piense en ti antes de publicar nada. Lo que decíamos antes del posicionamiento, lo que decíamos antes de que te recuerden, lo que decíamos antes de generar una marca profesional que sea sólida, que sea estable, que sea memorable. Pero no memorable de, oh, qué memorable, no, de memorizar, de que la gente te recuerde. Y por eso digo que LinkedIn no es indispensable porque sea una herramienta de moda. Que sí, que está de moda,
que sí, que está creciendo muchísimo, que en España el 75% de los profesionales activos o inactivos de España tiene LinkedIn. En Estados Unidos estamos en un porcentaje similar. En Europa tenemos más del 60% de personas en Europa que tienen perfil de LinkedIn. Latinoamérica es un poquito más pequeñito, es un porcentaje más bajo, pero sí que tengo que decir que los últimos 3-4 años es un porcentaje que está teniendo un crecimiento brutal y que está llegando a números bastante altos. Y seguramente en 5 o 6 años estarán ya al nivel de Europa, Latinoamérica. Con lo cual, también es un momento para dejar de pensar que LinkedIn es para algunos y no es para todos. Y no es cierto. Voy a romper una vara, una lanza, lo que sea, a favor de todos los perfiles. LinkedIn te permite conectar con cualquier tipo de profesional y da igual el rol que tengas, porque a veces tenemos la sensación de que LinkedIn es solo para ejecutivos, para directivos, y no. Yo he sido director de recursos humanos en un call center, donde tenía más de 1000 teleoperadores a mi cargo. Y te digo yo que me había contactado alguna persona por LinkedIn interesada en algún proceso mío. Y la vi. O sea, LinkedIn, si eres un soldador, un carretillero, un reponedor de supermercado, me da igual la posición que tengas. LinkedIn tiene esos directores de recursos humanos que están como locos buscando perfiles como el tuyo. Soy reponedor de supermercado. Está el director de recursos humanos de Mercadona, está el director de recursos humanos de Lidl, de Condis, de Capravo, de cualquier supermercado. Está en Lidl ese director de recursos humanos. No, es que yo soy soldador. Pues hay empresas de soldador, caldererías industriales, por ejemplo, o maquinaria industrial o industria pesada, donde están buscando soldadores todo el día y no los encuentran. Pues puedes conectar directamente con esas personas por LinkedIn. Olvídate ya de salir con ese fajo de currículums a la calle a empezar a repartir por todos los comercios. No sirve para nada, y más con la nueva ley de protección de datos que te impide que puedas aceptar esos currículums por la calle. Por lo tanto, fíjate la importancia de LinkedIn, porque LinkedIn no es indispensable porque esté de moda, como te decía anteriormente, al contrario. LinkedIn es indispensable porque es el único portal o el único canal donde puedes hacerte visible para ese 80% del mercado que no tiene un formulario de candidaturas. Para toda esa gente que tienes a nivel mundial, ya no solamente a nivel local, a nivel de tu pueblo, no. Estamos hablando de que puedes hablar con CEOs del otro lado del mundo, de Tailandia, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Australia, cómodamente desde tu ordenador. Cómodamente desde tu ordenador. Y con todo eso claro que te he dicho, y de por qué es tan importante el perfil de LinkedIn hoy en día para entrar en ese mercado oculto, así que ya te puedes imaginar lo que te voy a decir que hagas, ponte las pilas con LinkedIn. Empieza a ver vídeos míos sobre cómo hacer un buen perfil de LinkedIn. Empieza a ver vídeos míos sobre cómo generar contenido de forma eficiente. Y si no, empieza a pedirme un café virtual para que tú y yo analicemos uno a uno toda esa necesidad que tienes y cómo estructurarlo. Y si no te parece suficiente, tengo mis cursos individuales. Y si no te parece suficiente o te parece excesivo, tengo un curso grupal. O tengo un ebook, un libro en formato PDF con 75 páginas donde puedes aprender cómo usar bien LinkedIn. Tengo herramientas para ayudarte, pero úsalas. No te quedes solamente con el tienes razón, Héctor, tengo que hacer cosas. Ponlas en práctica. Y te pone todo eso en comentarios para que lo puedas acceder a él y puedas mirarlo tranquilamente. Y con todo esto claro, hay 4 acciones concretas que esta semana quiero que hagas. No te voy a pedir 20, solo 4. 1. Revisa tu titular y tu extracto de LinkedIn. Y mete las palabras clave exactas de tu puesto objetivo. No las genéricas, las exactas. Puedes apoyarte en la IA para que te ayude a hacer eso. Pero pon las palabras exactas. No pongas aproximaciones ni frases de relleno. Aléjate de la marca personal. Nosotros trabajamos la marca profesional y lo sabes. No trabajamos la marca personal. La marca personal es para la gente de marketing. Y tú no eres de marketing. Tú estás buscando empleo. Y estar buscando empleo no es marca personal, es marca profesional. Así que primer punto, revisa el titular y el acerca de o el extracto de LinkedIn para colocar esas palabras clave exactas para tu puesto objetivo. 2. Si quieres, activa ese Open to Work, público o en privado, porque hay 2 opciones. O por lo menos pon el Open to Work en formato privado para que al menos los reclutadores que tengan el Recruiter Little sepan que estás buscando empleo. Aunque soy consciente que ese porcentaje es muy bajito. Y empieza a comentar e interactuar en tu sector, no solo a publicar. Es muy importante empezar a interactuar. La gente no va a comentar tus publicaciones si no has empezado a interactuar antes. LinkedIn, hay gente muy generosa en LinkedIn, pero siempre tienes que empezar tú a hacer la primera acción. Si tú quieres que la gente comente tus publicaciones o que empiece a seguirte, tienes que empezar a comentar primero las suyas para que después ellos vayan a las tuyas. Porque cuando tú publiques, el algoritmo les va a recordar con tus publicaciones que estás creando contenido y seguramente atraerás mucho a esas personas. El 3. Identificar 10 personas que trabajen donde te gustaría trabajar y escribirles algo real.
Escribes algo real. No un mensaje copiado, no un mensaje de venta, no el toma mi currículum como hemos dicho antes, no. Mándales un mensaje simplemente de he visto tu perfil, me parece muy interesante, estoy generando contenido relacionado con el tema X, que tenga que ver con ellos, y me encantaría que pudiéramos estar en contacto para que pudieras acceder a todo ese contenido que estoy creando. Fíjate que no te estoy pidiendo un favor, te estoy ofreciendo algo gratuito, un contenido que puede serte útil. Y aquí el contenido, pues, inventártelo. O sea, pues, mira, estoy hablando sobre selección y talento 5.0. Ahora todo el mundo habla de 4.0, pues yo hablo del 5.0. Soy más guay que los demás. O hablo de sostenibilidad 12.17, ¿sabes? Ahí, tú le pones un número a algo y parece como más moderno, ¿sabes? Finanzas 3.5. ¿Sabes? Es increíble, ¿eh? Pues tú ponle un número si quieres detrás. Oye, mira, te estoy hablando contigo de puricultura 3.7. Aplicado a la IA. Wow, ¿sabes? Pero ofrécele algo, no le pidas algo, cambia mucho. Y el cuarto, deja de enviar el mismo currículum a 50 portales de empleo y empieza a invertir ese tiempo en construir las tres cosas anteriores: tu perfil, tu contenido y tu networking. El mercado oculto no se encuentra, se construye contacto a contacto, semana a semana. No es algo inmediato, pero es como cuando estás plantando patatas. No vas a conseguir esas patatas de un día para otro, pero precisamente cuando creas ese huerto es cuando te aseguras que tendrás comida el día de mañana. Pero para ello se necesitan dos cosas: uno, empezar a plantarlo, y dos, cuidarlo. Y todo esto que te estoy contando es exactamente lo que trabajo con todas las personas que me piden ayuda. Y aquí tienes dos caminos, según donde estés ahora mismo, claro. Si lo que necesitas es un diagnóstico rápido y honesto, ¿vale? De los que a mí me desahogan y a ti te transforman, revisar tu perfil de LinkedIn, tu estrategia inicial, tu currículum y detectar qué te está bloqueando el mercado oculto, reserva tu café virtual de 45 minutos. Es una sesión directa, sin paños calientes, y sales con un plan claro de acción. Y lo tienes en el primer enlace, te voy a poner en la descripción. Si lo que buscas es algo más completo, trabajar tu estrategia de empleabilidad de principio a fin, con un acompañamiento en grupo o individual. Te espero en el curso grupal de empleabilidad o individual de Kaizen, con el que trabajo directamente con profesionales de cargos intermedios, ejecutivos o C-levels. Y ahí no solo hablamos de LinkedIn, trabajamos tu posicionamiento, tu currículum, tu entrevista y tu estrategia de mercado oculto completa, información también en la descripción. Así que ya sabes, un café virtual para diagnosticar, un curso para transformar. Tú decides con qué arrancas, pero arranca ya, porque mientras sigues mandando currículums a portales de empleo, ese 88% sigue moviéndose sin ti. Así que si te ha servido el vídeo, dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Y ya sabes, comparte con tus amigos, que a lo mejor a ellos les puede ser útil. Te mando un abrazo muy fuerte y que tengas un muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora del día a la que veas este vídeo. Nos vemos.